África es el continente más pobre del mundo, y a medida que los centros económicos de Asia se desarrollan, se queda aún más rezagado. Hoy en día, la mayoría de las personas en el mundo que viven con menos de $1 al día se encuentran en África, y la brecha de ingresos entre una gran parte de las naciones africanas y los países desarrollados ha crecido hasta alcanzar una proporción de 40 o 50 veces. Ahora bien, tratar a todo un continente como un único caso de estudio económico suele ser un esfuerzo bastante absurdo. África tiene 54 países cada uno con su propio sistema económico, gobierno, desafíos y oportunidades. Hacer preguntas generales sobre la economía de todos ellos, simultáneamente, sería como asumir que Estados Unidos y Ecuador tienen la misma dinámica económica. Pero cuando se trata de pobreza, este es un problema relativamente universal en toda África. Aunque hay excepciones como las Seychelles, Mauricio y Botsuana, la mayoría de su producción económica es inestable y se basa en sistemas fiscales dudosos. Aún así, el país con el mayor Producto Interno Bruto per cápita del continente tendría un ingreso medio bajo en Europa o Norteamérica. Esto hace que sea aún más importante responder por qué África es pobre. Un equipo de economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts investigó las razones subyacentes del subdesarrollo generalizado en África, más allá de los problemas nacionales individuales, para identificar posibles barreras comunes al desarrollo económico que son únicas de la región. Identificar y comprender estos problemas, si realmente existen, tiene el potencial de orientar las políticas económicas y los esfuerzos de ayuda para atacar la raíz del problema en lugar de simplemente cubrir los síntomas. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas fundamentales, si los hubo, que los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts encontraron al intentar responder a esta pregunta? ¿Cómo podemos resolver estos problemas? Y por último, ¿hay motivos para ser optimistas ante un panorama tan desalentador? El éxito económico tiende a llevar a más éxito económico, y desafortunadamente los desafíos económicos hacen lo mismo. Actualmente, las naciones africanas enfrentan una mezcla de dificultades que el mundo conoce muy bien. La inestabilidad política, corrupción y destrucción del capital hacen más riesgoso que las industrias se establezcan en el continente, lo que significa menos oportunidades económicas valiosas para las personas, causando más pobreza e inestabilidad política. Además, con la apertura del mundo al comercio internacional y a los trabajadores, las industrias africanas enfrentan desafíos para competir y retener a sus trabajadores talentosos, quienes buscan mejores oportunidades en países más ricos. Estos problemas están bien documentados y bien entendidos, pero son síntomas de otros problemas subyacentes. ¿Por qué África ha continuado luchando con este círculo vicioso de problemas que otros continentes han podido abordar o no han tenido en la misma medida? Un buen punto de partida sería la geografía, como en un juego de estrategia en tiempo real, donde la ubicación de los países en el mapa influye en su desarrollo inicial. La tierra, junto con el trabajo y el capital, es un factor de producción fundamental. Incluso en civilizaciones antiguas de hace miles de años, una buena tierra podía sostener a más personas. Cuanto más personas eran sostenidas por la tierra, más podían especializarse en áreas técnicas de una sociedad fuera de solo cazar, recolectar o cultivar alimentos para sobrevivir. África es enorme, pero la tierra, en el sentido económico, también incluye aspectos geográficos como la fertilidad del suelo, el acceso a agua potable y, más tarde, el acceso a materias primas y rutas comerciales. Cuando los economistas observan la pobreza en África, casi siempre mencionan la abundancia de recursos naturales que existen en el continente, desde metales preciosos, combustibles fósiles, diamantes, hasta tierras raras vitales para la electrificación de la economía global. Los billones de dólares enterrados en el suelo del continente agravan la pobreza, pues aunque la tierra es abundante en recursos, ha perjudicado a sus habitantes durante milenios, dejándolos mal preparados para aprovecharlos ahora que son más valiosos. El aislamiento del continente es el punto de partida más evidente. El desierto del Sahara divide África de este a oeste, actuando históricamente como un océano que separó físicamente la mayor parte del sur del continente de los desarrollos sociales que ocurrieron en las rutas comerciales entre Europa, Medio Oriente y Asia. Hoy, los países del norte de África, junto al Mediterráneo, están más integrados globalmente y desarrollados que los del sur y centro del continente. El desierto del Sahara es una característica geográfica con tanta relevancia económica que los economistas suelen considerar el norte de África y el África subsahariana como dos entidades completamente distintas. Ambos tienen sus problemas, pero los de África subsahariana tienden a ser de larga duración. El aislamiento del comercio global temprano y la difusión de ideas y tecnología dejó al sur del continente rezagado respecto a sus vecinos del norte,
abriéndolos posteriormente a la explotación de regiones tecnológicamente superiores que establecerían conexiones con el continente de maneras no mutuamente beneficiosas. Además, la tierra no es muy fértil. La transición a una agricultura productiva fue uno de los logros más significativos de la humanidad, pero evidentemente fue más sencillo donde la tierra era naturalmente más fértil. El Sahara no es ideal para la agricultura, pero incluso las tierras aparentemente más fértiles en el centro de África tienen una mala calidad del suelo, propensa a una rápida erosión, a menos que se gestione cuidadosamente con técnicas agrícolas modernas avanzadas. Una civilización antigua habría encontrado muy difícil desarrollar la agricultura dada estos factores, y tampoco había un verdadero incentivo para hacerlo. En áreas fértiles donde la agricultura era viable, resultaba más sencillo recolectar o cazar alimentos que invertir esfuerzos en desarrollar granjas. El África subsahariana también es un ambiente muy inhóspito para el desarrollo estructurado. Las zonas más fértiles están infestadas de enfermedades tropicales, insectos y fauna que suelen favorecer a los grupos humanos dispersos y nómadas. Los antropólogos comparan esto con teorías sobre otros desarrollos tempranos que giran en torno a la llamada trampa del sedentarismo. Aquí, los grupos humanos encontraban áreas exuberantes con vida y recursos importantes como agua, madera y sin depredadores. Se asentaban en esas zonas por generaciones hasta agotar lo que podían cazar o recolectar. En ese punto, la agricultura se convierte en la única opción si el grupo ha perdido sus costumbres nómadas. Estos jardines del Edén, como los llaman los antropólogos, no existían realmente en África, por lo que las personas debían permanecer en grupos pequeños y seguir moviéndose. Actualmente, esto ha resultado en un continente con diversos grupos étnicos que hablan cientos de idiomas y tienen normas culturales muy distintas. Aunque el continente está dividido en varios países, estos a su vez suelen estar fragmentados en diversos grupos. El gran número de fronteras trazadas al azar también causa otros problemas económicos. Esto se debe en gran parte a la sombra del colonialismo, pero aún debemos abordar ese tema. En cuanto a utilizar la tierra como factor de producción para el desarrollo económico, esta densa red de fronteras también significa que muchos países están aislados del mundo exterior por no tener acceso a los océanos para el comercio internacional. La infraestructura de transporte para el comercio es escasa y subdesarrollada, consistiendo principalmente en restos deteriorados de vías férreas de la época colonial, establecidas originalmente para explotar recursos en lugar de construir una economía independiente. Las conexiones entre países a menudo son caminos de tierra en el mejor de los casos, e incluso aquellos con acceso directo al océano para participar en el comercio global enfrentan otras grandes barreras geográficas. La mayor parte de la costa africana, especialmente en el oeste, está elevada y es impráctica para desarrollar grandes puertos de envío, por lo que antes de la existencia humana, África no era una ubicación ideal para el desarrollo económico a mediano y largo plazo. Estos desafíos también afectan los demás factores de producción, incluyendo uno que rara vez mencionamos aquí. Los macroeconomistas suelen discutir cómo la tierra, el trabajo y el capital interactúan e influyen en una economía. En el caso de África, contaba con tierras poco ideales para la agricultura, el comercio y la industria, lo que resultó en una población más pequeña y fragmentada, con menos mano de obra concentrada en centros comerciales. Esto significó que, en lugar de desarrollar y compartir tecnologías, infraestructura y capital, se enfocaron más en simplemente sobrevivir. Pero también había otro elemento, el emprendimiento. Cuando los economistas hablan del emprendimiento como un factor de producción, no se refieren solo a las personas que salen a crear una empresa. Se refieren a personas o instituciones que coordinan los factores de producción, tierra, trabajo y capital, para crear algo útil. Cabe señalar que muchos economistas suelen agrupar esto con el trabajo, ya que también considera no solo cuántas personas trabajan en una economía, sino también sus habilidades. Una fuerza laboral más capacitada debería producir más producción económica. Dado que se podría argumentar que el emprendimiento es simplemente otra habilidad, explica por qué estas dos a menudo se fusionan. Pero el caso económico de África puede ser uno de los ejemplos más claros de por qué esto es lo suficientemente importante para considerarse como un elemento separado. La mayoría de esto se basa en el trabajo de Darren Acemoglu y James A. Robinson del Instituto Tecnológico de Massachusetts en su publicación titulada ¿Por qué es pobre África? Tuvimos la suerte de hablar directamente con el profesor Acemoglu, quien además de publicar este documento, también escribió el legendario libro ¿Por qué fracasan las naciones? Todo mientras era uno de los investigadores académicos más prolíficos en la historia de la economía. Fue útil obtener sus percepciones sobre un problema tan complejo. ¿Puedes entender Ucrania hoy sin su geografía? No. Toda su historia, especialmente recientemente, es debido al lugar en el que se encuentra, ya sabes, junto a Rusia. Eso es geografía.
Y no puedes entender a Arabia Saudita sin su geografía, es decir, sus dotaciones, petróleo. Si Arabia Saudita no tuviera petróleo, sería un lugar muy diferente hoy. Así que hay factores geográficos que importan. Pero la pregunta a la que James Robinson y yo dimos una respuesta categórica, un no categórico, ¿es la geografía el factor principal que explica las grandes brechas en el ingreso per cápita y en la prosperidad alrededor del mundo? Y la respuesta a eso es no. Las instituciones son abrumadoramente más importantes. Sabes, tienes absolutamente razón. El África subsahariana es realmente un caso impactante de pobreza, fracaso en el desarrollo económico, fracaso en la construcción de industria y prosperidad. A pesar de estos desafíos, es crucial abordar la causa fundamental de problemas como la lenta adopción tecnológica. Acemoglu y Robinson investigan las motivaciones individuales de varios grupos en el continente para adoptar o no ciertas tecnologías, incluso cuando estaban disponibles. Incluso tecnologías simples como la rueda no fueron ampliamente adoptadas. El transporte barato permite a las sociedades desarrollarse más allá de pequeñas aldeas, ya que facilita el intercambio de recursos entre diferentes áreas, permitiendo la especialización de las personas. Si algo como comida, herramientas o materiales de construcción debe transportarse mediante porteos sobre la cabeza, es decir, cuando las personas cargan directamente objetos pesados sobre su cabeza, eso resulta mucho menos eficiente que incluso un simple carrito de mano. En ese punto, es más sencillo para los grupos sociales ser autosuficientes, ya que el comercio se dificulta mucho. Esto no fue exclusivo de África. Los aborígenes australianos también se mantuvieron aislados del intercambio tecnológico temprano y permanecieron como grupos de cazadores-recolectores autosuficientes hasta la llegada de los colonizadores occidentales. Si eso fuera todo, explicaría por qué África estuvo históricamente detrás de los imperios del norte, pero no por qué se quedaron atrás. Lo que Acemoglu y Robinson encontraron interesante fue que, incluso después de que la rueda se volviera un conocimiento común en el continente, los grupos estudiados seguían prefiriendo hacer las cosas a mano. No había una razón clara para ello hasta que analizaron las instituciones que gobernaban esas zonas. Cuando la tecnología occidental llegó a África, regiones como el Congo eran gobernadas por reyes con poco control, que recaudaban ingresos a través de impuestos arbitrarios y tomaban cosas por la fuerza donde lo consideraban conveniente. Esto obligó a los grupos que deseaban evitar el gobierno de estos líderes sin control a alejarse de las pocas carreteras existentes en la región, por lo que en lugar de fomentar una cultura de comercio e interdependencia, las tiránicas instituciones gobernantes promovieron exactamente lo opuesto. Los grupos fracturados y autosuficientes persisten hasta hoy, con docenas de diferentes grupos culturales dentro de las fronteras de los países africanos, luchando por representación política y poder. En este entorno, los malos líderes pueden fácilmente alcanzar posiciones de poder al complacer a su grupo y gobernar el país a expensas de los demás. Esto significa que, incluso siglos después, es arriesgado para las personas confiar en la economía para satisfacer sus necesidades. Podría ser menos eficiente, pero es mucho más seguro para ellos simplemente cuidarse a sí mismos. Tampoco valía la pena esforzarse demasiado en hacer cosas simples como una carretilla, cuando podría ser confiscada por un monarca absoluto a su antojo. Evidentemente, esto no sucedió en un vacío, y es imposible analizar las luchas económicas actuales de África sin considerar la conquista y el colonialismo. Los desafíos de África, como poblaciones divididas, entornos inhóspitos y mala gestión económica, se agravaron por el comercio de esclavos del Atlántico y los imperios coloniales posteriores. La economía básica del comercio de esclavos era, lamentablemente, casi brutalmente simple y se aprovechaba de muchas de las debilidades fundamentales que hemos estado explorando hasta ahora. Los imperios coloniales establecieron plantaciones en las Américas recién descubiertas, pero la población nativa moría demasiado rápido para trabajar cultivando especias exóticas, a diferencia de otras colonias en las Indias Orientales. Los europeos necesitaban importar mano de obra, así que recurrieron a África para obtenerla. Muchos gobernantes africanos sin control de la época utilizaban mano de obra esclava y participaban en esta industria a cambio de tecnologías europeas, sobre todo armas de fuego. Las armas eran herramientas técnicamente avanzadas que servían tanto como propiedad y como una herramienta para hacer cumplir los derechos de propiedad, sin el problema de otras tecnologías de ser simplemente reclamadas. De esta manera, los grupos poderosos podían conseguir herramientas para aumentar su poder y beneficiarse capturando a sus rivales para enviarlos al extranjero. Los europeos usaron mano de obra esclava en sus colonias para producir bienes exóticos para Europa. Con las ganancias compraron más armas para vender en África a cambio de más esclavos. La razón por la que no establecieron colonias directamente en África fue porque en ese momento los grupos africanos, tras una larga historia de conflictos entre ellos, eran adversarios bastante poderosos.
especialmente en su propio territorio, que además estaba lleno de enfermedades tropicales, animales peligrosos y suelos de calidad inferior. Era más fácil navegar por el Atlántico, lo que resalta la dificultad de establecerse en África. Por supuesto, este sistema no duró para siempre. Las colonias americanas empezaron a declarar su independencia y la revolución industrial hizo que los ejércitos occidentales se volvieran mucho más poderosos en muy poco tiempo. En el siglo XVII, con barcos de vela de madera y armas de fuego primitivas, simplemente no habría sido viable económicamente colonizar África como las potencias europeas lo estaban haciendo en otras regiones del mundo. Pero con ejércitos modernos, barcos de vapor y tratamientos básicos para enfermedades tropicales, África comenzó a parecer muy atractivo como colonia, especialmente porque estaba lleno de recursos, que de repente eran muy útiles en la era industrial. Este periodo de tiempo en el continente fue verdaderamente horroroso, hasta el punto de que no podemos entrar en demasiados detalles o este video simplemente será eliminado de YouTube. Pero desde una perspectiva macroeconómica pura, esto sentó las bases para muchos de los problemas gubernamentales con los que el continente todavía lucha hasta el día de hoy. Cuando las potencias coloniales se retiraron de África, se llevaron consigo sus herramientas, estructuras de gobierno y relaciones industriales. La educación en el continente era casi inexistente, y ahora muchos grupos ni siquiera podían volver a su forma de vida tradicional. Tomas de poder violentas ocurrieron en el continente, y aunque los nuevos líderes fueran benevolentes, carecían de la formación necesaria para gobernar efectivamente. Por supuesto, muchos líderes en el continente no han sido benevolentes, y se sabe que ha habido casos de corrupción. Al independizarse, sabes, algunas partes de África tenían los comienzos de un sistema burocrático, un sistema judicial, etcétera, que los propios europeos habían establecido, pero esos estaban principalmente en los principales centros de población, en los principales centros urbanos. No se habían integrado ni legitimado totalmente en la sociedad. De hecho, los europeos a menudo destruyeron instituciones indígenas más legítimas cuando intentaron construir las suyas propias por razones de control. Por ejemplo, los británicos colonizando Nigeria. Intentaron introducir sus propias familias gobernantes en lugares como Sierra Leona también, y cuando dejaron la cáscara, el esqueleto de las instituciones no era muy útil para construir nuevas actividades económicas, pero eran muy propicias para que un hombre fuerte se apoderara de ellas y las utilizara para la extracción. Los recursos naturales de África, que deberían ser su boleto a la prosperidad, a menudo han sido usados por líderes despóticos para asegurar su propio poder. La inestabilidad política y el gobierno sin control han dañado gravemente la reputación del continente, haciendo que cualquier industria en África se perciba como más riesgosa que en otros continentes. Esto implica que África ha tenido problemas para financiar incluso proyectos básicos con gran potencial debido al alto riesgo percibido. Ahora, a veces esta reputación es merecida. Hace unos meses, el conflicto en Níger detuvo el desarrollo de un oleoducto, un proyecto de infraestructura con fácil retorno de inversión. Sin embargo, en este país geopolíticamente incierto, el riesgo no valía la pena. Aunque la situación parece casi desesperada, afortunadamente hay espacio para el optimismo. Muchos de los problemas subyacentes con el fracaso en el desarrollo de instituciones sólidas para gestionar el desarrollo económico están comenzando a mostrar signos de progreso. El artículo de Robinson y Acemoglu se escribió hace más de 13 años, y desde entonces muchas cosas han cambiado. Botsuana es uno de los países de más rápido crecimiento en los últimos 60 años desde su independencia. Y si observas a Botsuana, tiene todos los problemas que otros atribuyen a África. Es un país sin salida al mar. No es un país fácil de navegar debido a su riqueza de todo tipo de barreras naturales para moverse y otros problemas. Tiene diamantes, que han sido llamados una maldición para otros países africanos. También comenzó su periodo de independencia muy pobre y sin mucha carretera o cualquier tipo de élite educada. Pero mejoró las instituciones por varias razones. Podemos ahondar en ellas si te interesa. Pero construyó mejores instituciones y creó derechos de propiedad estables. Creó una democracia que ha funcionado razonablemente bien con el tiempo. Nunca condujo a un sistema donde el sistema judicial estuviera sesgado a favor de un grupo frente a otro. Invirtió en personas, educación e infraestructura pública. Gestionó bien la riqueza de los diamantes y ha logrado este nivel de ingresos relativamente alto. Pero será una mezcla y tomará algo de tiempo. Las altas tasas de interés mundiales hacen que los inversores internacionales se sientan menos atraídos por lugares como África.
ya que pueden obtener buenos rendimientos con inversiones extremadamente seguras. Cuando el efectivo rinde menos del 1%, los inversionistas podrían reconsiderar a África como opción. El continente nuevamente se encuentra envuelto en conflictos de alto perfil, lo que provoca que incluso países como China den un paso atrás y observen cómo se desarrolla la situación. Es imposible predecir el futuro, especialmente para los economistas, pero 50 años la situación económica de gran parte de Asia era similar a la de África actualmente. Hace 300 años, que en el gran esquema de la historia humana es apenas un parpadeo, incluso las naciones occidentales más ricas tenían un nivel de producción económica similar al que tiene el continente africano en la actualidad. Acemoglu y Robinson concluyen conmovedoramente que el éxito económico tiende a generar más éxito económico. La mayoría de las economías históricamente han sido estancadas hasta que dejaron de serlo. Si llega el momento de África, podría ser un éxito económico como otras regiones, que tuvieron problemas hasta lograr el primer avance.